Fernández, analista internacional de la Universidad Central, es magíster de Derecho de la misma universidad y académico también. Abogado por la Universidad Católica de Chile, también es titulado de la Academia Diplomática como profesor de Relaciones Internacionales y docente de esta misma. Es embajador en retiro del Servicio Exterior, habiendo sido embajador en diversas misiones especiales. Fue representante permanente ante UNESCO, embajador de Chile en Egipto y concurrente en Túnez, Qatar y la Liga de Estados Árabes. También fue cónsul general en Miami, es expresidente de los comités jurídicos de la OMPI, FAO y UNESCO. Fue declarado Hijo Ilustre de Valparaíso y es miembro del Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo está, profesor Samuel Fernández? Muchísimas gracias por esta tan cariñosa presentación. Muy bien, y encantado de estar con ustedes. Profesor, cuéntenos cómo ha visto usted que está el momento en Estados Unidos actualmente. ¿Hubo un antes y un después de este atentado al expresidente Donald Trump? Ciertamente, porque todo atentado tiene resultados horribles por lo general y estaba planificado de tal forma que se pudo ejecutar y solo un movimiento pequeño de la cabeza impidió que un tirador bastante certero no le diera, porque el roce en una oreja es suficientemente demostrativo de que fueron milímetros que no entró en la frente. Murieron una persona y otras más están heridas, en fin. Pero esto ha dejado varias cosas en evidencia. La primera es una falla del servicio secreto. En cuanto a la anticipación, actuó después, lo protegieron y todo lo que todo el mundo ha visto por las cámaras, pero no lo anticiparon en nada. Mientras muchos partícipes ahí, mucha gente asistente al acto, gritaban, indicaban y filmaban a este hombre que estaba en el techo y con un arma en la mano. Esa es la parte de los hechos. Pero las reacciones han venido de inmediato por lo que sucedió después. Porque tenemos a un Trump que queda con esta herida, puño en alto, gritando fight, pelea, todo esto con todas las televisiones del mundo mirándolo, y empieza a producirse un contraste entre esta actitud desafiante y muy llamémosle, de suerte, frente a un Biden que vive cayéndose, está débil, que ha hecho, no sé, papelones, en definitiva, despistado, no siempre, pero cuando le sucede es algo muy evidente, que a pesar de haber sido un hombre que hizo una de las carreras más notables en la política norteamericana desde muy joven y ha tenido todos los cargos hasta llegar a presidente, muestra una condición actual muy distinta. Entonces viene la duda, ante un Trump que estaba avanzando en las encuestas, claramente, aunque todavía había una gran pelea, pero con esto se dispara en la opinión pública y por todas las imágenes, y frente a ello un Biden que todavía no se sabe si acaso va a continuar o no, es el peor de los mundos para una elección norteamericana. Claro, y aquí llama la atención varias cosas que usted señalaba. Por ejemplo, si se sabía o veían a este hombre que era una amenaza que estaba subiendo y escalando, ¿por qué nadie hizo nada? Se comenta que también había un segundo tirador en algunos casos, yo no sé en qué quedó eso, y por qué, cómo logra si es que es efectivamente un tirador único, llegar a tener esta posición tan privilegiada. Así es. No, es rarísimo, es un fallo de la seguridad y del servicio secreto que lo vimos reaccionando, pero no anticipando absolutamente nada. Esto va a ser muy examinado, por todos lados, por expertos, por todas las grabaciones, filmaciones y todas las conspiraciones que van a crearse, porque evidentemente en Estados Unidos abundan y vamos a tener todas las versiones imaginables, pero yo voy a eso, que esa es la parte de la seguridad y que tendrá que ser muy estudiada. Pero hay otra, que es la parte de las repercusiones políticas que yo hacía mención. Hemos tenido una convención republicana, pero como
prácticamente pocas veces se ha visto. Siempre hay algo previsto en cuanto a que el candidato mayoritario es elegido, pero resulta que tuvo varias sorpresas. El que aparezca herido, aunque sea este roce leve, Trump, con toda la aureola que ha quedado, allí elegir y allí determinar y nada, ningún rumor, alguien de la manga, como el senador Dance, que además es un hombre que tiene la mitad de la edad de Trump, joven, que viene de abajo, muy brillante al parecer, que da un apoyo de juventud, porque también se ha hecho, y esto hay que tenerlo en cuenta, que para muchos, y fue parte de la campaña, muchos decían, pero ¿qué diferencia hay? El señor Biden ya tiene de 81 años, ok, pero si Trump tiene solo 3 años menos. Claro. Bueno, si uno mira las edades, ya a esas alturas las diferencias no son muchas, pero resulta que aquí sí hay diferencia. Hay uno que está salvando ni más ni menos que de un atentado y se repone y agarra fuerza y hace todo lo que vimos, y el otro que está en la duda feroz si continúa o no continúa, empujones para allá, empujones para acá, más bien se nota que hay una maquinaria política, la cual es muy entendible, donaciones, intereses, es el hombre que está en el gobierno, para que continúe, porque si no todos se van a su casa. Entonces, todo esto se mezcla para algo que es la parte que yo quisiera subrayar de lo que estamos conversando. Es el hecho de que no tenemos lo que debiera ser la prioridad. ¿Cuál es el programa? ¿Qué va a hacer con el resto de los países? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar? ¿Qué tipo de cosas internas o exteriores va a aplicar? ¿Cuál es la nueva, para dónde va a dirigirse la nueva política norteamericana? No, todo eso quedó en el olvido. Claro, la conversación se tornó netamente en este hecho en particular y no en todo lo que estaba pasando, o sea, las propuestas finalmente que estarían detrás de la campaña de Donald Trump. Sí, fíjate que como tú lo estás diciendo, además, eso quedó evidenciado en el debate, que fue desastroso para Biden, pero no hubo ninguna mención de importancia para lo que podía pasar ni interno, ni en el exterior, ni nada. Ya sabemos el tono que habían adquirido la pelea. Pero ahora es peor, porque después de lo de Trump y de este atentado, todo se concentra en las personas y comienza la comparación entre las personas. Y ahí es donde está todo por escribirse. No sabemos si va a continuar Biden, no sabemos en qué momento, si es antes, si es en la convención demócrata, a quién van a colocar, a quién van improvisadamente proyectar como alguien que pueda en las condiciones actuales hacerle una verdadera competencia a Trump. ¿Y qué nombres se estarían barajando en el Partido Demócrata para poder sustituir a Joe Biden? Los de siempre han hablado de todas las versiones que no son versiones muy creíbles, ni tampoco constituyen una amenaza verdaderamente para Trump. Para empezar, si no está Biden, le correspondería teóricamente a Kamala Harris, y resulta que nunca ha aprendido políticamente, no es alguien, llamémosle admirado, alguien considerado en la política americana, realmente papel muy secundario, muy desdibujado. Se habla de otros, como la propia señora de Barack Obama. Michelle Obama. Pero nunca ha sido, no ha estado en la política activa, nunca ha dicho que quiere participar, sería una improvisación. Al contrario, ella siempre ha dicho que no quiere ser presidenta de Estados Unidos. Se ha negado. Entonces, improvisar este tipo de... Yo creo que además tiene que tomar en consideración que la única fórmula que tienen es que continúe Biden, y sabiendo que no tiene las de ganar, pero no se produce una dispersión y una caída estrepitosa, y se va dignamente, habiendo perdido. Ya le pasó a Trump, y con todo el escandalera, y ahora le pasará a él, y hasta luego, y se va dignamente.
No creo que vayan a traer una persona improvisada. Es demasiado pronto, es demasiado difícil, hay una campaña feroz ante algo que ya está o aparece muy armado. O sea, no habría nadie dispuesto a quemarse, finalmente, en la jerga como lo utilizamos acá. Poner a alguien así, no. Ese es el punto. Si Biden ya está quemado, no importa. Pero otro nuevo que vaya sabiendo que tiene todas las de perder, no me parece lógico. Y eso estaría dado también porque no se ve tampoco un escenario tan trágico si es que vuelve a salir Biden, porque si eventualmente alguna de las personas que van por los demócratas considerase que realmente fuera un peligro para la economía de Estados Unidos o para la forma de vida de ellos, a lo mejor sí saldría alguna otra figura más potente que estaría dispuesta a asumir este rol, ¿no? No, ya los conocen, se conocen de memoria, si esto es una repetición de la elección de hace 4 años con todo un gobierno, 2 gobiernos entre medio. Entonces, es una alternancia que está bien y podrían concentrar sus esfuerzos, no en la presidencia que parece que ya le toca al otro, digamos, en esta tándem que se ha producido, pero con un detalle que no se produce una estampida de todos los votantes y de todos los platas que se dan. ¿Por qué? Porque hay elecciones de gobernadores, hay elecciones en la Cámara de Representantes y otra cantidad de pequeñas elecciones en los estados federales, en cada uno de la cantidad de estados. Entonces, estamos nosotros y todo el resto del mundo está mirando a los dos principales, la presidencia, pero en la maquinaria política sigue. Hay elecciones de todo tipo de actividades y de puestos en cada uno de los estados. Esa es la parte que hay que preservar y que no sean totalmente derrotados por la otra. Van a salvar mucho, van a ser elegidos siendo demócratas. Esa es la perspectiva que yo le veo, porque, y esta además es, la presión feroz sobre un Biden tironeado entre su situación, su condición y la política que lo quiere mantener a como de lugar para que no sea una catástrofe total. Porque a la alternancia en los partidos demócratas y republicanos es algo sabido en Estados Unidos y no ha pasado nada ni ha venido nada catastrófico, por lo menos desde la guerra civil. Y eso justamente quería hacerle la consulta, una última reflexión sobre, ¿no se ve nada catastrófico también? ¿Cómo ve usted? Porque una cosa es lo que ven internamente el Partido Demócrata, que a lo mejor teniendo algunas dudas de cómo puede hacer una nueva gestión de Donald Trump, no sabemos cómo se vería esta segunda gestión, porque justamente usted ha dicho, no tenemos conocimiento sobre cuáles son las propuestas que va a tener respecto a otros países, cuál es la política internacional que podría llevar adelante. O sí usted puede vislumbrar algunas ideas de hacia dónde iría y qué tan compleja podría ser una administración de Trump, o más bien algo que sea suave. ¿Cómo lo ve usted? Es que resulta que ese es otro factor que podría haberse cambiado, trastocado por este atentado. ¿Por qué? Porque la política anterior, o antes del atentado, se sabía. No iba a haber nada demasiado novedoso, ni por parte de Biden continuando con lo que está, ni por parte de un Trump que volvía con los programas más o menos similares a los que tuvo. ¿Dónde está la diferencia? Que ahora el ambiente cambió. El propio Biden, aceptado por Trump, han creado un ambiente más distendido, más de entenderse, más de volver a la usanza de siempre. Se han llamado, no se hablaban por cantidad de años, ni siquiera se han saludado ni dado la mano, nada en los debates. Esto ha sido evidente. Se han dicho horrores uno al otro, insultos, acusaciones. Entonces, si este ambiente es el que cambia, podemos encontrar algo diferente. ¿En qué sentido? Que se mantenga, que no se rompa esta buena entendimiento, y que podría entonces ser más unificada la política norteamericana frente al resto. O sea, ¿este atentado podría haber bajado el nivel de polarización que estaba sufriendo el país? Exactamente.
porque es la reacción normal ante alguien que se salva verdaderamente, se salva por milímetros de la muerte, y que además hay mucha cosa por ver, mucha por saber si hay más conspiración, si son más, en fin, todo lo que hemos hablado. Pero con un detalle que es el importante. No es lo mismo un Estados Unidos comandado por alguien que tiene una mayor unidad y que no hay esta ruptura feroz entre unos y otros, a tener un Estados Unidos que es distinto, que vuelve a ser la democracia que tenemos como ejemplo, que ha sido un ejemplo para muchos. Entonces, esto es lo que puede también cambiar. Por eso que yo insisto en algo, Rocío, que me parece interesante. Pocas veces estamos en presencia de un atentado fallido que signifique tanto cambio en tantos aspectos. No, interesante la reflexión. Vamos a ver qué es lo que sigue pasando en Estados Unidos, si es que se mantiene este clima de mayor unidad, y también quiero andar un poquito en qué es lo usted ya señalaba, que era interesante la nominación del senador por Ohio, J.D. Vance, para hacer la carta de como vicepresidente, como segundo al mando del presidente Trump. Así ¿Esto era es. inesperado? ¿Fue inesperado? Que es sorpresivo. Muy sorpresivo. No, sorpresivo. Estaba dentro de los que estaban en mira, pero tal vez en fin, porque siempre hay listas muy largas. Pero se pensaba que podía ser otro. Desde el momento en que Pence ya se peleó con Trump y no podía continuar. En fin, a ver, sabiendo relativamente y empezando a entender ciertas reacciones que son repetitivas en Trump, hay que entender en un detalle. Este hombre era un crítico, y un crítico feroz de Trump. Sin embargo, no le compitió en ninguna postulación a ser candidato a presidente. Y todos los que han intentado competirle a Trump, estuvieron en los foros largamente, llenos de declaraciones y todos los demás, bueno, ninguno de esos Trump lo consideró. Ninguno. Ni siquiera Marco Rubio, que podría haber sido importante, latino y un hombre muy conocido. Pero en algún momento fue su contrincante, su adversario. Entonces, los borró a todos y eligió al menos esperado. Es un gesto interesante. Es un gesto interesante, sin lugar a duda, y será también respuesta, entonces, ya que era tan crítico respecto a la gestión y a la persona de Trump inicialmente, este atentado haya sido un tipping point para que efectivamente subiera, sí. Senador. Yo creo que ha sido tomado en cuenta como alguien que puede tener otras implicancias, en que, voy a decir algo que va a llamar la atención, el que mejor lo definió a Vance fue Biden. Yeah. Curioso, ¿eh? Él dijo que, tratando como de perjudicarlo, dijo que era un clon de Trump. Pero es muy serio lo que dijo. Uh-huh. Si es cierto que es un clon, quiere decir que Trump ya no tiene dos visiones, sino una sola. Claro. Y son un todo ambos, y se potencian uno al otro. Entonces eso crea una solidez mucho mayor si fueren la dupla que gana la presidencia y la vicepresidencia. O sea, se eliminan las versiones que podrían haber habido dentro del Partido Republicano y se aunan en la postura de ambos. Y también tiene un enorme significado para el resto del mundo, porque hay un riesgo y ya lo están detectando los analistas. Y se conforme, este va a ser el nuevo presidente y su vicepresidente. Pero aquí ninguno de los dos está dispuesto a abrirse al mundo. Van a preocuparse de las cosas de ellos primero. Y el resto del mundo, bueno, que se las entienda solo. Va a venir una etapa que algunos anticipan como un nuevo aislacionismo norteamericano, que no sería raro que pudiera suceder. Claro. Bueno, va a estar interesante entonces a ver si efectivamente se sigue esta línea. Ya vimos en el primer gobierno del presidente Trump que estaba bastante peleado con China y que habían entrado en una guerra como económica bien importante. Vamos a ver ahora entonces qué es lo que pasa si es que se produce esta vuelta, esa mirada de vuelta hacia Estados Unidos.
Claro, y esto que tú tocas es muy serio y muy importante porque hay que ver cuál fue la reacción. La reacción de un Putin, la reacción de un Xi Jinping, preocupados, mandándole saludos y que se restablezca pronto a un Trump. ¿Qué significa eso? Está clarísimo. No es el adversario feroz que va a estar dispuesto a todo. Entonces, ellos ven una esperanza desde sus propios puntos de vista para decir, sí, ahora nos vamos a poder entender y lo que yo he logrado lo voy a mantener y no me van a tratar de hacer la vida imposible como ha sido todo lo que ha hecho el señor Biden. Ya no le temen a Trump, como anteriormente que se creía. Si no es un problema de temor, es un problema de que los deja actuar. Yeah. Al que no temen en general, y este es el punto serio, es al propio Estados Unidos, porque ya no es el mismo, es la única gran potencia. Y todavía internamente estaban divididos y peleándose ferozmente, desprestigiándose, en vez de apoyarse los dos principales candidatos. Esto es lo que ha habido, este es el gran cambio de un hecho absolutamente, trágico, fortuito evidentemente, pero que tiene mayores implicancias de lo que uno pudiera verlo a primera vista. Bueno, muy interesante la reflexión que nos ha dado el día de hoy Samuel Fernández, profesor de la Universidad Central y analista internacional, también asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Le doy unos minutos para que cerremos esta conversación el día de hoy. Encantado. Primero, agradecerte. Ha sido estupendo que hayamos podido conversar. Segundo, el que ojalá estos, no sé, haya servido la conversación para ver que los hechos, en fin, incluso los más inesperados o los más pequeños, así como los grandes, obvio, tienen trascendencias mayores de lo que se está mostrando. Esto que he intentado hacer es tratar de ver las otras consecuencias de un hecho que, por supuesto, tiene las características que sabemos y los errores o aciertos o suertes de lo que sucedió. Pero a pesar de ser así, algo que ya pasó y que afortunadamente no fue a mayores, incluso así trae enormes consecuencias. Yo creo que son las consecuencias las que tenemos que mirar con mucho más atención. Perfecto, muchas gracias, profesor Samuel Fernández, por conversar con nosotros el día de hoy. Y a todos los que se sumaron los dejamos invitados para que revisen esta y otras entrevistas en paislobo.cl. Nos vemos. Chao, chao.